El futuro se escucha en txplus.com. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Miércoles 25 de marzo, un poquitito pasado a las 11:30. Tuvimos ahí algunas dificultades técnicas que logramos superar. Siempre pasa. Ley de Murphy, se nos reinició el sistema completo, pero ya estamos aquí para este nuevo capítulo de Si es Legal. Un poco quería pedirles disculpas por la voz, el resfrío el fin de semana. El frío, la lluvia en Santiago nos pasó la cuenta. Pasamos violentamente del verano al invierno, por lo menos acá en Santiago. Hoy día vamos a hablar de un tema que es bien interesante. Desde siempre recuerden que nosotros damos la ciberseguridad del factor humano. El factor humano en el directorio, la gerencia, cómo pasa un poco con los colaboradores y cuáles son los impactos de la regulación. La ley que tiene obviamente la responsabilidad de estos organismos administrativos de la empresa en particular frente a las tomas de decisiones en ciberseguridad. Hoy día vamos a hablar de lo que es el espacio ciberseguro, la cultura y blindaje digital. En algún momento, hace un tiempo atrás, a propósito de esta columna que yo les comento siempre, que escribo los días lunes en LinkedIn, escribí un tema que, a propósito de un estudio que se hizo en Estados Unidos, de cuál era la mayor tasa de muerte, ya sea por un infarto, ya sea por ejemplo, la gente que comete suicidio, cuál era la causal del problema de salud mental que se estaba desarrollando, y era particularmente por tener malos jefes. Si esto lo podemos extrapolar en cierta medida a la ciberseguridad, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología existencial, que uno de sus mayores exponentes es Alfred Lengle, de la escuela austríaca, él nos habla de que para que un ser humano pueda estar seguro en el ámbito que sea, pero particularmente nos vamos a centrar hoy día en la empresa, debe tener a lo menos espacio, sostén y protección, para que no actúe solo desde la supervivencia, sino que actúe de la creatividad, de la toma de decisiones, y de esa manera desarrolle un trabajo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos, por ejemplo, hoy día lo que está pasando con la guerra, las consecuencias económicas. Hemos visto la locura que ha sido estos días en el mundo, no solamente en Chile, el alza de la bencina, en donde la gente se ha volcado a las calles a tratar de llenar su auto, a comprar reservas de parafina, por ejemplo, ahora que viene el invierno. Eso obviamente nos saca de nuestro centro, nuestro foco, y nos lleva en cierta medida a la supervivencia. Es decir, no vamos a estar preocupados hoy día de ser creativos, de escribir un libro, escribir una columna, cuando lo más básico, lo más vital, mi piso, mi sostén, mi poder estar en este mundo, está siendo cuestionado por factores externos. Me voy a preocupar, por ejemplo, la gente de que, no sé, por el taxista, la gente que trabaja en aplicaciones de traslado, en Uber, lo que sea, obviamente no está pensando hoy día en las vacaciones, está pensando en lo más básico: ¿cuánto me va a disminuir mi ingreso si yo hoy día tengo que llenar el estanque para poder ir al del día a día a mi trabajo? Entonces, eso es básico en la empresa. Si lo extrapolamos a la materia de lo que hoy día la ciberseguridad, ¿qué es lo que yo requiero como empleado, como trabajador, como gerente, que me otorgue tanto el accionista como los directorios o los dueños de la empresa en este caso, que me otorguen un espacio ciberseguro? Lo vamos a ver obviamente a la vuelta del corte, pero lo que yo necesito es que me digan qué es lo que tengo que hacer. Si yo no soy el que tomo las decisiones, yo aquí cumplo mi función, por ejemplo, en la tesorería, en la contabilidad, en administrar los sistemas, en ser el recepcionista, la secretaria, pero yo no tengo que tomar las decisiones respecto de qué va a pasar si la empresa tiene mayor o menor riesgo en ciberseguridad. Entonces, yo como directorio, como gerencia, tengo que entregarle las herramientas para que ellos sientan que están en un espacio ciberseguro y no están bombardeados por ciberataques, o que le van a robar su dinero, van a hackear su cuenta, van a extraer su información personal y va a ser expuesta, por ejemplo, de manera pública. Entonces, eso es lo clave desde ese punto de vista, para que los trabajadores, los empleados, los colaboradores sientan en este caso que están protegidos, tienen este espacio, tienen este sostén donde ellos pueden desarrollarse en el día a día. Así que vamos a hablar de eso a la vuelta. Vamos a ir a una canción que es de Sting, es Fragile, que precisamente habla de esto, que somos los seres humanos profundamente frágiles, por ejemplo, frente a este tipo de contingencia. Así que a la vuelta seguimos hablando más de este tema en particular.
Estamos de vuelta en este programa de Ciberlegal de miércoles 25 de marzo. Recuerden siempre a las 11:30, 12, hoy día partimos un ratito más tarde. Pero además este programa queda alojado, recuerden también en la tarde ya se sube al podcast en la página txsplus.com, ahí pueden ver y escuchar en realidad todos los programas etc. Hoy día estamos hablando de un tema que es el blindaje y este espacio de seguridad que se da desde lo humano y desde lo legal, que es proveído por parte de la gerencia de la empresa, por el directorio o por los dueños, dependiendo cuál sea el ropaje jurídico que nosotros usemos, si una sociedad de responsabilidad limitada, una anónima, una SPA. En Chile existen ese tipo de sociedades en general, que no necesariamente, porque a veces me toca hablar con los dueños de la empresa y me dicen, yo no tengo un directorio, todavía no tengo los medios económicos para poder hacerlo. No necesariamente tienes que tener un directorio, puede ser un comité de gestión que tome este tipo de decisiones que son importantes, que lo vamos a ver ya llegando al cierre del tema, que es lo que ocurre cuando hay un incidente grave y a ti la fiscalía, por ejemplo, te pide los antecedentes de la toma de decisiones que tú realizaste en este sentido, y no necesariamente va a ser un director el que lo tengas ahí, pero puede ser el mismo dueño con un comité de especialistas que lo realice. Entonces, volviendo ya al tema del comité de gestión y el directorio, cómo nos provee este espacio de sostén y este espacio de ciberseguridad, es gráfico que si yo como colaborador llego a mi trabajo, prendo mi computador, ingreso a las páginas web que yo estimo convenientes, sean de trabajo, sean para pagar cuentas, para escuchar música, para ver películas o lo que sea, y nadie me dice nada, es porque no tengo obviamente un protocolo de actuación frente al día a día en mi empresa. Y eso es lo que uno requiere, no solamente para ver cómo desempeñarse. En algún momento nos pasó que la empresa decía que tenía saturado el internet y no sabían por qué. Y claro, estaban todos escuchando música a través de YouTube o Spotify, que eso obviamente satura la red y disminuye, o estaban bajando y descargando juegos. Entonces, pero lo más grave ocurre cuando no tenemos los protocolos de seguridad frente, por ejemplo, a una llamada de teléfono, lo que vimos la semana pasada, a insertar un pendrive en un dispositivo externo, un pendrive que me lo entregó un tercero en la calle, por ejemplo. O bien cómo contestar un correo electrónico, cómo realizar un pago. Eso es lo importante que yo tengo que saber, porque si además, en este caso, por ejemplo, el trabajador escucha o su compañero le cuenta que en la empresa tal ocurrió un ciberdelito en donde quien hacía las transferencias lo engañaron a través de un correo electrónico, bueno, eso a él le va a quitar piso, le va a quitar sostén y seguridad frente a la labor que está desarrollando. Eso es lo importante, que el directorio sepa cómo proveerlo, no solamente porque tiene responsabilidades fiduciarias, sino que porque además debe actuar de manera diligente creando este tipo de espacios seguros. Entonces, si quisiéramos graficarlo, por ejemplo, esto parece muchas veces absurdo, pero cuando se hacen correr estos virus o software as a service que se llaman, que son, por ejemplo, los de ransomware, o para robar credencial o para robar lo que sea, las primeras pasadas que hacen estos sistemas a gran velocidad sobre los usuarios son precisamente las claves más básicas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí el 30-40% a veces logra quebrarlas porque son muy básicas. Entonces, en definitiva, es como si yo no tuviera una clave cuando es tan básico el candado que yo pongo. No sé si han visto ahí en materia de ciberseguridad cuando muestran, aquí está mi password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y muestran como un gran portón con un pequeño fósforo sosteniendo la puerta. Es como si no tuviera nada. Entonces acá es lo mismo. Si yo tengo mi vehículo, mi auto, y lo dejo en la calle, y me voy a mi departamento y lo dejo con las llaves puestas y los vidrios abajo, lo más probable es que alguien se lo robe. Lo mismo en la casa. Si yo me voy de vacaciones 2 semanas y lo publico en redes sociales, mando fotos y que dejé la puerta abierta y hay un montón de computadores, temas de música, obviamente van a llegar a robarme mis cosas. Entonces acá es lo mismo. Si la empresa no tiene habilitados métodos, por ejemplo, de doble autentificación, doble visación y doble control en materia de transferencia electrónica, firewalls, y que además, en este caso, lo importante es que los colaboradores lo sepan, que lo hagamos parte a través de las instrucciones e higiene digital de la empresa, que eso sea un permanente y continuo aprendizaje y mejora. Recuerden acá que lo hemos hablado también a propósito de que esto no es un partido de fútbol ni un campeonato que termina, no es un juego finito, es un juego precisamente infinito, que tiene que ir mejorando porque precisamente los ciberdelincuentes van
modificando las técnicas para poder engañarnos y sacar provecho. Recuerden que el costo alternativo de ellos es muy bajo. Comprar hoy día un programa en la dark web o a través de hackers, para ellos es muy barato versus el beneficio que ellos tienen cuando logran robar dinero, por ejemplo, una empresa. Se lo he contado en otras ocasiones, en caso que me tocó participar, $150.000, $300.000 en una pasada, habiendo estado 4 o 5 días ahí durmiendo en los servidores de la empresa para después poder robar porque ellos no tenían activado internamente los protocolos de seguridad. Por eso es importante que ustedes entiendan y sepan que el directorio debe tomar estas decisiones, debe transmitirla, debe hacer al factor humano, como nos hablamos la semana pasada, que el más importante eslabón dentro de esta cadena, porque si él no está educado y no está seguro, pasan estas cosas. Alguien que tiene una enfermedad, que tiene un hijo enfermo, no está con la misma disposición frente al trabajo. Bueno, con el tema de la ciberseguridad y con el tema de la seguridad laboral puede pasar lo mismo. No está atento, no está focalizado, está actuando desde la sobrevivencia, desde el pánico, y puedes tomar claramente una mala decisión en este caso. Así que eso es importante que ustedes lo sepan. Vamos a ir a la segunda canción del bloque, ya para volver después con el cierre del programa, y es Personal Jesus de Depeche Mode. Tremenda canción, así que a la vuelta nos vemos ya para el cierre. Ya estamos de vuelta para el bloque de cierre de Ciberlegal. Es importante aquí que no solamente entendamos que el directorio, la empresa, los dueños son los responsables de todo este aparataje de ciberseguridad, de los protocolos, de lo que hemos hablado anteriormente, sino que precisamente hace un par de años pasaba eso, que uno navegaba en agua un poco incierta porque no sabía cuál era la regulación. Se trataban de aplicar algunos principios relativos al tema de la ciberseguridad, pero no siempre podíamos estar acorde a aquello. ¿Por qué? Porque precisamente ocurría eso, que no sabíamos qué es lo que estaba vigente. Hoy día sí tenemos plena claridad de cuál es la vigencia de la ley, por ejemplo, la ley de protección de datos, la ley del marco de ciberseguridad, la ley de ciberdelito, en el caso en que yo, por ejemplo, sea fruto de un ciberdelito haya sido cometido en las dependencias o a través de los servidores o los computadores de mi empresa. Si yo le demuestro a la fiscalía que soy diligente en haber creado estos protocolos y estaban todos los trabajadores debidamente inducidos en ella, claramente en este caso lo que va a hacer el fiscal es que me va a liberar de responsabilidad después de haberle acompañado toda la información de rigor. Entonces, lo importante es eso, que yo sepa cuál es el marco regulatorio sobre el cual trabajo, haya hecho mi mapeo de riesgo y en virtud de todo aquello haya levantado todos los protocolos de seguridad tendientes a estar obviamente ciberprotegido, y de esa forma que los trabajadores de la empresa sepan que todo el marco regulatorio externo está cumplido, pero también la empresa me protege de cualquier tipo de ciberdelito, ciberataque. Por eso, como reflexión final de eso, la ciberseguridad se trata también de las personas, de los empleados de la compañía, que tienen que estar protegidos por la gerencia, por el directorio, crear este entorno para que él sepa como colaborador qué sabe, qué es lo que tiene que hacer, a quién tiene que llamar y cómo tiene que actuar en definitiva frente, en este caso, a un ciberdelito. Sin protección, obviamente, va a actuar desde la supervivencia. Y aquí tengo una cita de Alfred Langley que dice: el ser humano solo puede habitar en un lugar donde se sienta aceptado y protegido. Eso es lo que tiene que hacer usted con su empresa, que su empresa sea ese lugar, que su trabajador se sienta protegido, que vaya con la confianza necesaria para desarrollar sus funciones y no estar preocupado de que si este correo o no es dañino o va a perjudicar a la empresa. En algún momento, un amigo mío que trabajaba en una fiscalía o un banco me contó que cuando empezaron a hacer estos ciberdelitos a través de los bancos, le pidieron que todos hicieran una doble lectura y si tenían dudas le preguntaran a su superior, en este caso, para validar una operación. ¿Qué es lo que pasó? Que cualquier tipo de operación empezó a ser validada por él porque todos estaban con el temor y con el pánico de autorizar algún tipo de operación. Entonces, eso es lo que produjo una lentitud en el proceso, un jefe sobrecargado, porque no había la confianza necesaria. No es solamente, oiga, deríveselo a él, es primero qué es lo que tiene que hacer usted, y en caso que usted tenga un punto 2 como inseguridad, valídelo con su jefe, pero no simplemente haga eso. Eso. Lo quiero dejar invitado para que sigan el programa. Próximo miércoles ya es 1 de abril, se pasó volando marzo, pero también están en las columnas mías en mi página de LinkedIn, Juan Pablo López. También está el podcast alojado, como les dije, en txsplus.com, y también está en mi canal de YouTube los programas de los capítulos anteriores y de las temporadas anteriores. Así que eso, los dejo invitados este próximo miércoles, que tengan una buena semana y les dejo un gran abrazo. Cuídense.
Visita todos nuestros programas en formato podcast en texplus.com.